En este video vamos a analizar el diseño de un controlador PI para cumplir ciertas condiciones dinámicas de una planta representada en una función de transferencia de Laplace y su implementación circuital. Para ello, inicialmente vamos a revisar los conceptos básicos de los sistemas de primer orden, luego vamos a revisar los conceptos básicos de los sistemas de segundo orden, luego veremos la reglamentación negativa para aplicaciones de control, posteriormente veremos el diseño del controlador PI y finalmente veremos la implementación circuital. Los sistemas de primer orden se definen por una función de transferencia de primer orden. Estas funciones de transferencia normalmente están representadas por un numerador que puede tener un 0 o simplemente una ganancia y un denominador que tiene un único polo. En este ejemplo observamos una función de transferencia con dos parámetros, la ganancia m y la constante de tiempo tau. Dentro de las características principales de estos sistemas encontramos que no tienen sobrepaso y que su tiempo de estabilización es aproximadamente igual a 5 veces la constante de tiempo tau. Esa constante de tiempo tau se mide cuando la señal ha alcanzado el 63.2% de su valor final. Aquí podemos observar las ecuaciones de un motor de DC, donde se representa la velocidad del motor en radianes sobre segundo y la corriente del motor. Observamos que son dos ecuaciones diferenciales, por lo tanto no es un sistema de primer orden, ya que en conjunto se tienen dos variables de estado, es decir, este es un sistema de segundo orden. Aquí podemos observar la simulación de la velocidad del motor con respecto a un escalón en la tensión de entrada. Observamos que para este ejemplo el tiempo de estabilización es aproximadamente 9.2 segundos. Observamos que el valor final de la velocidad son 300 radianes sobre segundo. Por lo tanto, si calculamos el 63.2% y medimos el tiempo que este sistema se demora en llegar a ese valor, obtenemos tau. Para este ejemplo, tau es igual a 1.828 segundos. Asimismo, podemos calcular la ganancia de este sistema. Observamos que la diferencia entre el valor final de la velocidad, que son 300 radianes sobre segundo, y la tensión de entrada, que para este ejemplo son 110 volts, obtenemos que esa ganancia es de 2.7273. Es decir, podemos reescribir este modelo o esta expresión para representar ese motor o la velocidad de ese motor con respecto a la tensión de entrada. Esta función de transferencia nos representa la evolución de la velocidad en radianes sobre segundo con respecto a cambios en la tensión del motor. Aquí podemos observar una comparación entre el modelo más detallado que tenemos en MATLAB y esta función de transferencia. Observamos que al arranque, al inicio de la simulación, los modelos no convergen completamente, pero a medida que evoluciona el tiempo, el modelo lineal de primer orden se acerca bastante al modelo más detallado, representando una buena descripción del sistema. Observamos que el tau está bien representado y también el valor final, así como el tiempo de estabilización. Por lo tanto, podemos concluir que esta función de transferencia de primer orden es una buena representación de ese modelo del motor. Los sistemas de segundo orden tienen dos polos, es decir, tienen dos variables de estado. Aquí observamos la ecuación característica típica de un sistema de segundo orden sin ceros, donde observamos que hay dos parámetros. Está el parámetro ρ, el cual describe el amortiguamiento del sistema, y está el parámetro omega n, que describe la frecuencia natural del sistema. Entre mayor sea el amortiguamiento de un sistema de segundo orden, menor serán las oscilaciones que representará su salida ante variaciones en la entrada. Entre mayor sea la frecuencia natural de un sistema de segundo orden, mayor será la frecuencia de esas oscilaciones. Por ejemplo, aquí observamos un sistema con un amortiguamiento de 0.4. Observamos que tiene oscilaciones pronunciadas a una cierta frecuencia. Aquí observamos una simulación del mismo sistema, pero ahora con un amortiguamiento de 0.9, es decir, conservando la misma frecuencia natural, pero con un amortiguamiento ahora mucho mayor. Y observamos que la magnitud de esas oscilaciones son más pequeñas debido
a que el amortiguamiento es más pronunciado. Pero también observamos que entre mayor sea el amortiguamiento de una respuesta inicial, más lenta. Asimismo, es posible describir el tiempo de estabilización de ese sistema en función de estos dos parámetros. Típicamente, el tiempo de estabilización de un sistema de segundo orden en menos logaritmo natural de epsilon sobre rho omega n. Epsilon es una banda aceptable donde se considera el sistema en estado estacionario. Debido a que este sistema tiene un comportamiento asintótico, formalmente nunca llega a un valor de estado estacionario, pero se acerca mucho a ese valor de estado estacionario. Aquí observamos, por ejemplo, la respuesta de un sistema de segundo orden y aquí observamos diferentes bandas. Vemos que existe una banda del 10%, una banda del 5% y una banda del 2%. Es decir, el tiempo de estabilización para una banda del 2% corresponde al tiempo que se demora el sistema en entrar a esa banda del 2% alrededor del valor de estado estacionario y no volver a salir. Normalmente los sistemas requieren control para operar adecuadamente, es decir, requieren un sistema de regulación que permita garantizar que su operación está dentro del rango deseado. Tomemos como ejemplo el motor que analizamos anteriormente. Su salida es una velocidad dada y su entrada es un voltaje en sus terminales. Para asegurarse que siempre se logra la tensión deseada es necesario utilizar un sistema de control. Vamos a representar ese sistema de control por una función de transferencia C. Esa estrategia de control compara un valor deseado de la salida con el valor real de la salida para calcular un error. Y ese error se procesa para proceder a calcular el valor adecuado en las tensiones del motor. Es decir, se requiere comparar la velocidad actual del motor con una velocidad deseada, lo que genera un error. Ese error se procesa con un controlador, el cual genera la variable de actuación sobre el motor. Por lo tanto, podemos describir cuál es el comportamiento de este sistema. Tenemos que la velocidad de salida es igual a la función de transferencia del motor multiplicado por su voltaje en terminales. Pero su voltaje en terminales es producido por un controlador procesando una función de transferencia por el error en la señal. Y observamos que el error es la diferencia entre la referencia y el valor actual. Es decir, el voltaje es igual a la función de transferencia multiplicado por la referencia menos la velocidad actual del motor. Si reemplazamos este voltaje en esta ecuación, obtenemos que la velocidad es igual a la función de transferencia del motor por el controlador por la diferencia entre la referencia y la velocidad deseada. Aplicando propiedad distributiva, tenemos que este factor multiplica a la referencia y también multiplica a la velocidad. Si pasamos esto para despejarlo un poco, obtenemos que es una función de transferencia de este tipo. Y finalmente, la función de transferencia de la velocidad con respecto a la referencia es esta que tenemos aquí. Esta es la función de transferencia deseada. Y lo que queremos es que esta función de transferencia siempre sea igual a 1, de forma que la velocidad en las terminales del motor sea siempre igual a la referencia, es decir, al valor deseado. Vamos ahora a diseñar un controlador PI para regular la operación del motor. Sabemos que el controlador PI está compuesto por una parte proporcional que multiplica el error por una ganancia constante y una parte integral, la cual integra el error y lo multiplica por una constante. Reformulamos un poco esta expresión para que nos quede como un denominador y un numerador. Asimismo, recordamos que esta es la función de transferencia del motor. Ahora vamos a encontrar la función de transferencia del lazo cerrado TDS considerando estas dos expresiones para el controlador y para el motor. Entonces tenemos que TDS será igual a este par de factores que se multiplican, es decir, KP más KI sobre S por M sobre tau S más 1. Es decir, este producto que tenemos aquí. Y en el denominador tenemos 1 más
ese mismo producto, KPS más KI sobre S por M sobre tau S más 1. Vamos a elaborar un poco matemáticamente este producto con el objetivo de eliminar los dos denominadores de la parte de arriba y la parte de abajo de esta expresión. Entonces procedemos a multiplicar arriba y nos queda M por KPS más KI sobre S por tau S más 1. Y en el numerador tenemos que operar esta suma de quebrados. Entonces nos queda S factor de tau S más 1 por KPS más KI por M, y el denominador nos queda S factor de tau S más 1, donde estos denominadores se cancelan. Asimismo vamos a aplicar propiedad distributiva, aquí es un más. Entonces tenemos M KPS más KI, y en el denominador tenemos tau S cuadrado más S más KPS por M y KI por M. Ahora vamos a proceder a agrupar los coeficientes de S. Es decir, tenemos que la función de transferencia de lazo cerrado será M factor de KPS más KI sobre tau S cuadrado. Buscamos los coeficientes que tengan S, es decir, 1 más KP por M por S, y luego los términos independientes, que es KI, M. Y finalmente, para que nos quede igual a la ecuación canónica, debemos dejar la potencia más elevada de S con un factor igual a 1. Es decir, dividimos arriba y abajo por tau, nos queda M sobre tau factor de KP S más KI. En el denominador tenemos S cuadrado más 1 más KPM sobre tau por S más KIM sobre tau. Y esta es la función de transferencia del lazo cerrado del motor y el controlador, incluyendo todo el lazo de realimentación y el restador. Recordamos que la ecuación canónica de segundo orden tiene una ecuación característica, es decir, un denominador igual a S cuadrado más 2 ρ omega n S más omega n al cuadrado. Si realizamos igualación de términos, llegamos a la conclusión que 2 ρ omega n es igual a 1 más KPM sobre tau, y también a que omega n al cuadrado es igual a KI por M sobre tau. Para el diseño de estos controladores se pueden utilizar diferentes criterios de desempeño. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar un criterio de un ρ deseado, un amortiguamiento deseado. Por ejemplo, para este caso podríamos considerarlo igual a 0.6 o cualquier otro valor. Y para este caso vamos a considerar un tiempo de estabilización igual a 5 segundos. Podríamos considerar también, por ejemplo, criterios como el sobrepaso máximo, el tiempo de levantamiento, etc. Para este ejemplo vamos a utilizar un amortiguamiento dado y un tiempo de estabilización dado. Recordamos que el tiempo de estabilización es igual a menos logaritmo natural de epsilon sobre ρ omega n, donde epsilon es la banda. Para este ejemplo vamos a considerar una banda del 2%, donde esto nos da igual a 3.9 sobre ρ omega n. Por lo tanto, es muy sencillo despejar de esta ecuación el valor de ρ omega n dado. Para este caso tenemos que ρ omega n es igual a 3.9 sobre el tiempo de estabilización deseado. Reemplazando esta expresión en esta que tenemos aquí, nos queda que 2 ρ omega n, es decir, 7.8 sobre el tiempo de estabilización deseado, multiplicamos esto por 2, será igual a 1 más Kp por M
sobre tau. Yo conozco m, porque es un parámetro de la planta, es un parámetro, en este caso, es la ganancia del motor. Y tau es la constante de tiempo del motor. Por lo tanto, lo único que me queda por encontrar es Kp, la constante proporcional, ya que yo soy quien impone el tiempo de estabilización. Si resolvemos, tenemos que 7.8 tau sobre el tiempo de estabilización será igual a 1 más Kp por m. Por lo tanto, tenemos que Kp por m es igual a 7.8 tau sobre el tiempo de estabilización menos 1, y finalmente nuestra constante proporcional será 1 sobre m factor de 7.8 tau sobre el tiempo de estabilización menos 1. Y con esta expresión podremos calcular la constante proporcional de nuestro controlador. Ahora debemos calcular la constante integral, es decir, Ki. Observemos que la expresión en la cual está Ki depende de la ganancia del motor, la cual yo conozco, la constante de tiempo del motor, la cual yo conozco, y omega n al cuadrado, que no la conozco. Pero yo conozco el valor de rho omega n, el cual lo tengo aquí. Por lo tanto, puedo encontrar que omega n es igual a 3.9 sobre rho, que es un valor de diseño que yo tengo, multiplicado por ts. Si reemplazo este valor en esta expresión, obtenemos que Ki por m sobre tau es igual a 3.9 sobre rho, tiempo de estabilización, al cuadrado. Y conozco todos los términos excepto Ki. Por lo tanto, despejo Ki y obtengo que la constante integral será tau sobre m por 3.9 rho por tiempo de estabilización al cuadrado. Y con esto ya tenemos las dos expresiones que necesitamos para calcular el controlador. Con estas dos expresiones, con los valores de tau, con los valores de m y con el valor de amortiguamiento y tiempo de estabilización deseados, vamos a calcular los controladores. Aplicamos ese par de expresiones que tenemos ahí para encontrar los siguientes valores del controlador. Ahora vamos a proceder a realizar una simulación. Aquí observamos el diagrama de bloques completo implementado en PSIM. Tenemos el motor implementado como una función de transferencia con ganancia igual a 2.7372 y un tau igual a 1.828 segundos. Asimismo, tenemos implementado el controlador PI en esta función de transferencia, el cual tiene la estructura Kp, S más Ki sobre S. Es decir, tenemos que Kp vale 0.6789 y Ki vale 1.1327. Y en el denominador pues tenemos S más 0. Tenemos la bucle de realimentación con el restador y tenemos una referencia. Y si el controlador funciona correctamente, la velocidad del motor debe estar de acuerdo a la referencia. Aquí observamos la simulación y efectivamente la velocidad del motor sigue la referencia en los tres diferentes puntos de trabajo que seleccionamos. Asimismo, si recordamos, este controlador se diseñó para tener un tiempo de estabilización de 5 segundos, con una banda del 2%. Aquí observamos, por ejemplo, que se tiene una perturbación de 300 radianes sobre segundo en la referencia y en 5 segundos debe estar en la banda del 2%. La banda del 2% para un escalón de 300 radianes sobre segundo nos da entre 306 y 294. Si observamos aquí, vemos que efectivamente la velocidad está dentro de ese rango porque está mayor a 294 radianes sobre segundo. Luego aquí tenemos una perturbación de 100 radianes sobre segundo sobre un valor inicial de 300 radianes sobre segundo. Eso nos da una banda entre 402 radianes sobre segundo y 398. Entonces miramos aquí a los 5 segundos, después de haber aplicado la perturbación, y observamos que efectivamente estamos dentro de la banda porque estamos mayor a 398 radianes sobre segundo.
Finalmente, aquí tenemos una perturbación de menos 200 radianes sobre segundo, lo cual nos da una banda que está entre 196 radianes sobre segundo y 204. Miramos aquí a los 5 segundos después de haber efectuado la perturbación y efectivamente estamos por debajo de 204 radianes sobre segundo, lo que implica que estamos cumpliendo el criterio de diseño, el cual nos imponía un tiempo de estabilización menor a 5 segundos. Con lo cual hemos comprobado que efectivamente el diseño que realizamos es correcto. Vamos a implementar ahora el controlador PI utilizando amplificadores operacionales. Para ello utilizamos este circuito. Observemos que tiene un inversor con ganancia unitaria a la salida y aquí tenemos una estructura PI. Vamos a calcular esa función de transferencia. Inicialmente debemos calcular la impedancia en la realimentación de este circuito, donde tenemos que esa impedancia Z2 esencialmente es igual a R2 más 1 sobre CS, es decir, es R2 CS más 1 sobre CS. Y por lo tanto la señal BN es menos, debido a que aquí tenemos un inversor, la impedancia en la realimentación, que es R2 CS más 1 sobre CS, sobre la impedancia de entrada por la tensión de entrada, que para nuestro caso es el voltaje E. Entonces tenemos que BN es menos R2 CS más 1 sobre R1 CS por E. Aplicamos propiedad distributiva y tenemos que BN es menos R2 sobre R1 por el error menos 1 sobre R1 CS por el error. Finalmente tendremos que la tensión de salida es R2 sobre R1 por el error más 1 sobre R1 CS por el error. Si lo llevamos al tiempo, tenemos que esta tensión es R2 sobre R1 por E más 1 sobre R1C por la integral de E en el tiempo. Es decir, efectivamente es un circuito PI. Lo que observamos también es que la constante proporcional es R2 sobre R1 y la constante integral es 1 sobre R1C. Nosotros ya tenemos expresiones para calcular esas constantes del controlador PI. Lo que nos resta ahora es calcular los valores del circuito que nos permiten implementar esa función de transferencia. Lo primero que hacemos es definir un valor de capacitor disponible para implementar el circuito, con lo cual tenemos el valor del capacitor, tenemos la constante K1 y por lo tanto podemos encontrar que la resistencia R1 es igual a 1 sobre KI por C. Y de esa manera vamos a calcular la resistencia R1 de este circuito. Luego, ya que conocemos la resistencia R1 y conocemos el valor de Kp, encontramos que la resistencia R2 de este circuito es igual a Kp por R1. Y con estas dos expresiones y el valor de condensador seleccionado, podemos parametrizar este circuito para así implementar la función PI deseada. Para el ejemplo que estuvimos desarrollando durante todo el video, vamos a considerar un valor de capacitor igual a 10 microfarads, lo cual nos genera estos dos valores de resistencias. Aquí observamos el modelo del motor y el controlador, pero nos hace falta toda la estructura de realimentación para implementar el controlador. Es decir, nos hace falta un restador el cual compare la referencia con el valor de salida del modelo. Para ello vamos a utilizar un restador. Entonces vamos a diseñar un restador utilizando amplificadores operacionales. Entonces recordamos que el restador tiene una realimentación negativa y por este pin ingresa el valor que va a ir restado, es decir, el valor de entrada negativo, el cual sabemos que es la variable actual de medida. Sabemos también que tenemos en la terminal positiva una resistencia a tierra y tenemos igualmente la entrada positiva. Para determinar que este circuito tenga una
ganancia igual a 1, vamos a colocar todas las resistencias iguales. De esta manera habremos implementado el restador y tendremos todo el sistema en lazo cerrado. Vamos a observar ahora la simulación. Aquí observamos la implementación del controlador PI y del restador con los parámetros calculados anteriormente. Asimismo, esta simulación considera el modelo en función de transferencia del motor que utilizamos en la simulación anterior. Corremos la simulación y obtenemos exactamente los mismos resultados de la simulación anterior, lo que nos permite concluir que esta implementación del controlador PI y del restador están correctas. Finalmente, es posible realizar la simulación de este circuito sin utilizar ninguna función de transferencia. Eso lo haremos reemplazando esta función de transferencia por un modelo circuital. Para ello utilizaremos un circuito que se comporta como un sistema de primer orden. Y ese circuito es un integrador compensado, el cual tiene esta estructura. Aquí tendremos la tensión y aquí vamos a incluir un inversor con ganancia unitaria que nos anule el signo negativo que tiene esta función de transferencia. Aquí podemos observar la función de transferencia del integrador compensado utilizado para implementar el modelo del motor. Asimismo, observamos el cálculo de sus parámetros eléctricos, los cuales igualmente se describen en el modelo circuital del motor. Realizamos la simulación y obtenemos exactamente los mismos resultados de las dos simulaciones anteriores. Esto nos confirma que este modelo circuital representa satisfactoriamente el modelo del motor y que por tanto podemos utilizar este circuito eléctrico para evaluar el desempeño de nuestro controlador PI.